Ojito que me equivoqué, no es 1000 tanto, ¿no? Es 1.390.000. Traviesos, miren dónde estamos. Muchachos, cuidado. Estamos en Vietnam y vamos a conocer un negocio que es de videojuegos retro. Acá nuestro amigo Min Sang nos va a llevar. Es arriba, está acá escondido, a ver. Y estamos aquí dentro. Es una oficina pequeñita. Vamos a preguntar exactamente a qué se dedican. Le estamos preguntando si reparan o venden nada más. Reparan, ¿no? Ahí tenemos unas consolitas que no estaban bien. Ah, mira. It's for Switch. Es original. Solamente Para China. Me gusta. Vamos a preguntar, ¿cuánto está esta edición? Sangman, sí, está más caro. Sí. Debe estar unos 28.000 yenes, 30.000 yenes por acá. Y en Japón, así en caja, debe estar unos 17.000. Más bien, el tema de los pósters, ¿tú crees que vendan alguno? Alguno es curioso, ¿ah? Por ejemplo, este de acá, el Outrun, es un clásico de Mega Drive. No sé si es legal, pero no sabes si es legal, pero igual lo va a contar, ¿eh? Tú compras el Switch y cualquier juego que tú quieras lo puedes descargar gratuitamente por el resto de tu vida. Ellos te hacen el servicio. Ellos hacen el servicio. Claro, sí. Y esta es la vista de los traviesos, esta es la vista de los muchachos. Aquí están reparando sus cosas, arreglando sus cosas, haciendo sus tutoriales de dudosa procedencia. Y bueno, aquí los muchachos están reparando, metiendo, ¿no? sus cositas, sus jueguitos para el ahorro. Ya saben que en estos países pues es complicado darse el gusto de comprar a 60, 70 dólares pues cada juego. Así que estos son los salvadores de por acá. Lo que sí me ha sorprendido es la calidad de la pantalla que tienen, ¿ah? Es decir, sí, está bien. Ellos dicen que le ponen el software, es decir, este arte no lo van a ver normalmente en otras consolas chinas. ¿Por qué? Porque ellos solamente traen de China la carcasa y le meten su propio software. Ellos mismos también hacen el tema de los juegos y todo. Sobre todo esta de acá. Esta de acá me sorprendió. Parece que tiene como si fuese una pantalla LCD. Miren el arte de acá. No, sí, está bien. Bien, ¿ah? Quiero saber si en un caso le cuesta cargar o algo así, pero no. Y está en inglés. A ver, mira. No. ¡Qué locura! A ver. Ese es el truco para sacar los equipos. Oye, sí lo reproduce bien, ¿eh? Normalmente las consolas que vienen directamente de China con juegos de PlayStation muchas veces sufren un poquito. Wow, tío. Que golpea la nostalgia, ¿eh? Le he preguntado el tema de la pantalla y bueno, son esos equipos. Sí, bueno, pantalla IPS Screen. Sí, está bonita. Uy, ese color está coquetón. Y bueno, tienen acá sus palancazas para reproducir bien los juegos de la Play, ¿no? Aquí pues el Spider-Man 2. Sí, está bien. ¿Cómo se ve? Eso es lo que me ha sorprendido, ¿ah? Acá nos está diciendo, veo que acá hay una señal de Wi-Fi y le estamos preguntando por qué tiene Wi-Fi, ¿no? Si los juegos no se va a poder jugar online. Y dice que es para que puedan jugar 2 personas. O sea, podemos estar jugando así, ahí, metiéndole. 2 jugadores, muy bien, ya, se ha reconocido, demora un poquito, se han reconocido. Ahí está. También me imagino que debe ser la calidad del Wi-Fi, ¿ah? Debe ser la calidad del Wi-Fi, pero sí. Claro, ahí están. Bien, ¿no? Ajá, para esos jueguitos así. La única parte negativa podría ser pues la conexión de Wi-Fi, ¿no? Aquí en Vietnam no sé qué tan buena sea la conexión de Wi-Fi, pero por partes se la gea, pero es interesante. Bueno, vamos a comprarlo el mando, ya que está interesante. Y bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Thank you very much, my friends. Thank you very much. Cuídense. See you. Muy bueno, chicos, la verdad. Miren ese pedazo de lluvia, cómo ha dejado todo. Pero bueno, ahí están las oficinas de los muchachos. Está allá arriba. Y ahora sí, seguimos. Vamos. Arigato. Y llegamos a otro lugarcito. Este tiene pinta de que de repente ya está un poquito más actualizado. Pero bueno, vamos a ver. Aquí están los juegos de PlayStation 5. 1090 dong. ¿Cuánto sería? 1000 dong. 5000 yenes. Ah, ok.
Entonces, claro, 1000 dong sería algo de 5000 yenes, unos $40, 30 y tantos dólares. Y el de Street Fighter está 1300 dong, es decir, unos $45. A ese precio ha salido, como ha salido en la época en que yo estoy aquí en Vietnam. No sé qué precio tiene en Japón. Ojito que me equivoqué, no es 1000 tanto, ¿no? Porque los dong, digamos que el valor no es tan alto, es 1.390.000, así es. Pues efectivamente todos los juegos están en inglés. Le he preguntado si hay juego en Vietnam y dice que es muy, pero muy poco. Me imagino que deben ser los multilingüajes como Pokémon o algo así, se preocuparán. Pero después, como verán, todo es versión así americana. Me ha llamado la atención esa edición coleccionista de Capitán Tsubasa. Yo no sé si salió en Japón, yo no lo he visto en Japón. Ah, es edición asiática, con razón. Coming from Japan. From where? China? No, Singapore. Singapore. Singapur. También viene esa figura. Oye, está bonita. Pues lamentablemente no lo vende, es de él, ¿no? Pero está muy bonito. Dice que se vendió bastante en Singapur, así que, bueno, será cuestión de ir por allá, ¿eh? Hay bastantes ediciones que de repente no se ven tanto por acá. Está interesante. Y vamos a comer ahora sí. Muy bien. Vamos a ver qué tal. Esto llegó en tiempo récord, ¿ah? Creo que ¿qué es? Menos de 10 minutos. Menos. Sí, bueno, está bien. A ver, provechito. Muchachos, seguimos acá en Vietnam. Un cielo gris, muchas construcciones, está creciendo el país. Y vamos a ir a otro lugar de videojuegos. Obviamente no son videojuegos retro como tal. No, sorry. No, fine. Un señor me quería limpiar la zapatilla como sea. Decía, está sucia, ¿dónde está sucia? Sí, está sucia, pues así soy yo, cochinito. Decía que hay otros lugares como Singapur que salen muchas cosas, ediciones limitadas, ediciones especiales, o simplemente que solo salen en Singapur. Y aquí he visto una que otra cosita, pero no hay nada que solamente sea de Vietnam. Pero vamos a ver qué encontramos. Y por acá es una empresa que vende de todo, hasta Legos. Miren este arcade. Miren ahí. Y con tu banquita. En Japón no había visto algo así. O era el set completo o te venían solamente los pedales y el timón. Pero esto está interesante. Lo que me parece interesante es de que está muy pegado al inglés. Y eso que acá no son de hablar mucho, no hablan mucho inglés, casi nada. Pero los juegos sí están. Miren cómo organizan el tema de los juegos. Miren así, como si fuera un libro. Interesante. Y como ya había mencionado antes, todos los juegos están en inglés, es decir, espectacular. Ahora, ¿están más baratos? Pues no. Prácticamente es al mismo precio. Pero por ejemplo el FIFA 23 está $42 más o menos, aproximadamente. De repente es un poco más barato, no mucho, un poco. El Villa ya está en 20 y poco dólares. Ese yo creo que está a buen precio. Recién me acabo de dar cuenta de que ese second hand, segunda mano, están usados. Bueno, prácticamente nuevos, pero bueno, ya lo han tocado, ¿no? Por eso ya el X-Kit estaba a ese precio y así. Lo que sí es que acá hay que tener mucho cuidado si algunas cosas son originales o no. En esta tienda yo pienso que sí. Pero, ahí está, Sony Electronic Vietnam, dice. Y justo nuestro guía nos estaba diciendo que tiene que tener esto y tiene que tener este papel sobrepuesto de la empresa, ¿no? Certificado. Porque imitación hay, pero así. Y bueno, así como en Japón existe Hori y otras empresas, acá también existen otras y sacan cosas diferentes. Como por ejemplo este periférico ahora. La diferencia es de que estos no creo que estén registrados, no creo que tengan la certificación de Nintendo. Obviamente es compatible. Y he visto ya muchos accesorios de este iPlay. Si veo algo curioso, lo compraré. Se hizo la noche, traviesos. Por suerte está cálido. Hay otras veces que hace mucho más calor. Y estamos cerca ya del local. Miren, pero esto es un no parar constante, ¿eh? Estamos dentro de la tienda. Ah, mira, habían más mandos, mira de estos. Había más mandos de estos. O sea, sí fue famosillo. ¿Es Snorlax? No. Sí, o sea, quieren, claro, como un gatito más creo que es. Pero gracioso, ¿no? Y acá for Switch. INE. Mira ese transparente. Tiene su gracia. Ahora, creo que no son certificados. Este de Mario. No, tienen su gracia. Tienen coquetones. ¿Será que probamos alguno? Mira este accesorio de la Game Boy Color. Es curiosa. ¿Eso también es en venta? O sea, toda esta vitrina. Porque mira, tiene esta edición especial arriba. Eso no lo vende, solamente es de exhibición. Mira, tiene un Game Boy Micro, un cargador, fuera de lo común. Tiene la versión americana de la Legend of Zelda, el
Oracles of Age. Bueno, entonces no vende nada de acá ni nada de acá, que tiene la edición de Halo de la Xbox 360. Por ejemplo, si estuviera la edición de Star Wars de la 360, ahí sí ya me pondría como niño chiquito. Pero es interesante. En teoría creo que todo es original. No lo puedo ver, tengo que ver bien el arte por dentro, pero en teoría parece que sí. Bueno, el que hay un video de esta consola ya, de la Famicom Color, de la Game Boy Advance SP. Y sí. Y todo es versión americana. Acá hay cartas Pokémon versión americana, en teoría. O europea podría ser. Eso es lo que me falta de repente un poco aprender a saber. Me lo dejan ahí en los comentarios. Pero llama la atención porque en Japón no se ve. Y por acá tenemos otros juegos de Switch. Algunas figuritas de Pokémon. Es una tienda bastante curiosa, la verdad. Miren eso. Miren esas figuritas. Esto tampoco creo que lo vendan, ¿eh? Solamente venden las cosas modernas. Pero de ahí esto no. ¿Será que este es original de Bandai? Primera vez que lo veo. Tendría que ir a buscarlo. Tendría que buscarlo por internet para ver. A mí me ha llamado la atención que hay un reloj de Game Boy. ¿Será que tiene precio? Parece. ¿Será original o no? Y arriba también hay un relojito que también está bonito. Ahora, ¿será que solamente salió acá? No creo. Yo creo que puede ser piratilla. Al parecer lo hicieron en Singapur, así que bueno, tiene la marca, pero ¿será o no será? 2018 Nintendo. En teoría está bien, o sea, es original, que solamente lo sacaron en Singapur. Por eso el precio también. Mira, si lo viene en la pantallita. Y aquí nos ha hecho el favor de sacar el reloj de Game Boy. Y está bonito. También el material está bien. Sí, de todas maneras es original. Al parecer también solo lo sacaron en Singapur. El detalle, y no sé si se ve, pero dice lunes, martes, miércoles, jueves ahí en inglés. Está guapetón. También tienen un reloj alarma de PlayStation, pero eso sí ya lo he visto más o menos en algunas salidas de Ichiban Kuyi. Sony sí trabaja bastante bien eso, pero en Nintendo poco, la verdad. Lo interesante también no es que hayan cosas que no se encuentran, sino que hay cosas que se pueden vender en Japón, pero que ya están escasas. En cambio acá no, porque no hay tanta cultura del coleccionismo. Por ejemplo, acá todo esto es japonés. También están los Terrarium, hay algunos Terrarium que ya no se ven allá. Es interesante. Miren esta obra maestra. Está bonita. Thank you. Sí. Y nos vamos, muchachos. Bastante curioso, vamos a tener que probarlo en casa. Pero miren el desorden que es esto y miren por dónde paso. Mira, a ver tú. Nakazone, a ver. Uy, así no te pongas de Nakazone. No, un desorden, dejan la moto donde sea, pero bueno, ya estamos acostumbrados un poco. Ahora vamos a viajar a Japón, creo, de acá. Miren esto, tienen que convertirse en miembros si quieren ver este desorden en niños, ¿no? Como un formato blog, ya saben. No lo hago público porque yo creo que a la mayoría no le interesa, ¿no? Para eso siguen otros youtubers de viaje. Pero este es un viaje freak. Bastante sabrosón, la verdad. Ay, tenemos que pasar así. Ok. Toda la gente acá, ¿pasamos? Ay, Dios santo, bendito. Hasta hace poco he visto un televisor también que están llevando, muchachos. Entrar acá sí está difícil. Ok. Ahora sí a Japón. Y muchachos, ha pasado bastante tiempo, la verdad. Meses y meses desde mi viaje a Vietnam. Acá está mi esposa, nunca había visto esos artículos. No. Primera vez que los ves. Sí. Están bonitos, ¿no? Este es un reloj. Sí, yo quiero ese. Y ese es un despertador. ¿También lo quieres? ¿Ah, sí? Sí, es un despertador, es un reloj despertador. Acá está, alarma clock. Son un poquito de lo que se llegó a comprar. Sí, de todas maneras. Pero va a estar en la tienda, en nirvana.club. Así que estén muy atentos, que va a llegar el día en que estén ahí. La verdad, bastante curioso porque no lo había visto en ningún otro país. Así que ese tipo de cosas es que queremos tener cerca. Hasta acá el video de hoy, traviesos. Espero que les haya gustado. Así fue Vietnam. Esas fueron las cositas que pudimos ver, encontrar. La gente de repente no tiene una cultura videojueguil tan desarrollada, pero de todas maneras algunas cosas me parecieron bastante curiosas. Déjenme en los comentarios a ustedes qué. No se olviden que pueden ser miembros y tener un descuento en la tienda, que a la final es el de miembro. Es algo bastante simbólico porque con el descuento que tienen es 100% conveniente. Y aquí les dejo un video que en teoría es lo que YouTube les recomienda a ustedes si quieren ver alguna cosita más. Es este de acá, según sus estándares de gustos exquisitos que tienen ustedes. Yo soy Gemu, la que está acá mi esposa, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos. Adiós.